dicen, no es un dicho, es una historia que cuentan, que digamos que el pescado lo parten a tres cuartos y lo sirven tres cuartos de un lado y un cuarto del otro. Y entonces, oye, ¿por qué lo preparas así? No, pues porque así lo hacía mi mamá. Y entonces van con la mamá y le dicen, oye, ¿por qué lo partes tres cuartos y un cuarto? No, pues porque así lo hacía mi mamá. Entonces, resulta que dan con la bisabuela y le preguntan, oye, ¿por qué así? Y dice, porque yo no tenía un contenedor tan grande. Y entonces ese tipo de cosas son muy interesantes porque yo invito a todos a sentarnos en la casa de nuestros padres y de nuestros amigos y empezar a observar de qué se habla en la mesa, qué es lo que se está sirviendo, cuál es el papel por ejemplo, del refresco en este momento. Y cuando te empiezas a dar cuenta, esos son los tips principales. Empiezas a cobrar conciencia de que has repetido hábitos, de que has repetido inercias y que tú puedes reclamar tu propio poder para cambiar lo que tú quieres. Si además de eso, y tú con ese yo observador te das cuenta que también hay emociones atoradas, de que sientes culpa cuando estás tomando ese postre, que sientes vergüenza, entonces estás hablando de una necesidad primordial emocional que tienes que atender desde ese lugar. Y decir, me voy a comer este pastel para hacerme sentir bien, pero ya me di cuenta que es para eso. Y entonces a la siguiente sabrás que pues lo puedes seguir haciendo y a la siguiente lo sabrás también, pero en algún momento te vas a dar cuenta, ¿sabes qué? Me gustaría hablar con alguien porque tengo ahí algunas emociones que no me dejan cómodo. Uh-huh. Y entonces, aquí en lo de algo nos hemos de morir, ¿cómo aplica toda esta parte? Que bueno, tú lo decías en el contexto de COVID, ¿no? Y en el contexto de no cuidarnos en general, ¿no? Claro, y gracias por entrar a ese tema. Antes de entrar al contexto del COVID y de la enfermedad crónica, que es muy importante, me interesa pensar en esto de que somos lo que repetimos todo el tiempo. Y si pensamos que la vida se nos escapa y que tenemos que consumir todo lo que podemos ahorita porque nos da miedo ese futuro incierto y entonces el presente es lo único que vale, pues claro, hay muchos comportamientos que van a ser nocivos porque tienes o miedo del futuro o decir, ¿sabes qué? Solamente vives una vez. En cierto sentido, pues tiene cosas positivas, porque hay una vitalidad, hay un presente, hay unas ganas de sacarle jugo a la vida, como quien dice. Por otro lado, si ese es el mantra que te repites cada vez que haces que no es lo más saludable, pues crónicamente eso lo repites durante muchísimo tiempo y entonces empieza a haber más problemas de salud. Tanto por si perpetúas un hábito que no es lo más fuerte emocionalmente, como si comes algo que no es lo mejor. Y claro, en el corto plazo, la lenta acumulación de grasa pues no se nota, pero después de 10 o 20 años, los resultados ahí están. Y hoy en día México, y esto me brinca a la siguiente parte, ese es el problema que hemos tenido, que por mucho tiempo hemos comido de tal manera crónicamente, es decir, repetitivamente, y hoy tenemos los índices más altos de obesidad en el mundo. Y mucho no solamente se debe, que yo creo que la responsabilidad es cañona de la parte estructural y de las empresas y de la publicidad y de todo eso, pero también gran parte es porque la misma cultura pues es conducente hacia eso. Y entonces, si somos procrastinadores para cambiar o simplemente hay demasiada presión grupal para consumir o hacer ciertas cosas y no hacer otras como ejercicio o atender nuestras emociones, porque culturalmente, por ejemplo, entre los hombres nunca vamos a hablar de emociones, entonces perpetuamos esas actitudes que entonces cobran su factura. Y en el contexto del COVID, lamentablemente, eso es lo que está viendo México, que el COVID es una pandemia de una enfermedad aguda, de un virus, pero que es tan peligroso porque hay una enfermedad crónica detrás. Hay mucha diabetes, hay mucha enfermedad renal crónica, hay mucha obesidad y eso hace que nuestros cuerpos tengan menor resiliencia para poder combatir estos virus que vienen. Entonces, ahí hay una conexión muy importante que ya nos estamos dando cuenta, en el que la enfermedad crónica ya no se puede, digamos, ignorar, porque ya vimos que el costo es muy real, aunque mucha gente lo sabe y ha perdido familiares, extremidades del cuerpo, del dinero, relaciones, por la enfermedad crónica, porque es una enfermedad costosa a nivel de tu cuerpo, costosa a nivel económico, costosa a nivel de tus relaciones, costosa a nivel de tu productividad, porque no puedes trabajar. Y entonces hoy, una de las cosas que el COVID nos va a dejar es esta conciencia, pero la buena noticia es que hay mucho que se puede hacer, porque el estilo de vida es muy poderoso para prevenir, controlar y hasta revertir enfermedades crónicas. Y eso es a lo que nos dedicamos mucho en la asociación, hablar de cómo la enfermedad crónica está tan correlacionada al estilo de vida, que son estos 6 pilares: nutrición, ejercicio, emociones, estrés, sueño y relaciones interpersonales. Si tú entiendes que tu salud
ya no solamente tu bienestar o estar feliz, tu salud, dependen de estos 6 pilares, entonces entras a pensar sobre ellos y hay muchas cosas que puedes modificar. No digo que sea fácil, porque tienen que ver con la identidad, la cultura, ya lo hablamos, pero que tienes control, porque no necesitas comprar algo muy caro, no necesitas una tecnología, no necesitas a un médico, lo puedes hacer en tu casa, en tu familia. Ay, qué importante. Y ahorita me estaba pensando en varias cosas. Hay un episodio de la relación con nuestro cuerpo que es la relación con envejecer. Y algo muy, muy, muy fuerte. Es un episodio estupendo que deberían de escuchar todos. Y la chava con la que estaba hablando me decía que cuál era nuestra relación que teníamos o nuestro concepto que teníamos sobre la vejez. Y muchas veces, pues, estos conceptos es de lo que vamos viendo, de cómo el resultado de nuestra crianza. Entonces, si vemos abuelos obesos, que no pueden caminar, que no tienen buenos hábitos para tal o cual cosa, abuelos, padres, tíos, entonces vamos creciendo con estos role models. Y esta chava también decía que, por ejemplo, enfermedades como la diabetes, dice, pues, es que no, en realidad no es que se herede. Lo que se hereda es tomarte el café de olla con la concha bien sopeada. Eso es lo que heredas de la familia, ¿no? Entonces te tomas tu café con harta azúcar y el pan con nata en medio, y entonces vas creando estos hábitos que pueden ser que se conviertan en una diabetes, ¿no? Eso muchas personas le llaman la genética social, Claro. que es lo que se hereda social y culturalmente. Y efectivamente, el hecho de cómo ves la vejez como cultura, también se aplica a cómo ves la enfermedad, Uh-huh. ¿no? Porque también si ya traes una obesidad o un sobrepeso o una diabetes, también hay un estigma, también hay una emoción que el hecho de tener esa etiqueta a ti ya te produce. También hay cosas que la enfermedad te da y otras cosas que la enfermedad te quita. Uh-huh. No solamente son cosas negativas en el sentido tradicional. Yo me he encontrado pacientes en mi investigación que traen 20, 30 años de una enfermedad y te dicen, oye, si te pudieras curar, ¿te curarías? Todos te dicen que sí, luego, luego, pero ya en privado te dicen, yo no sé si me quiero curar porque esto me da atención, me están cuidando. Hay unos que te dicen, ya no sabría quién soy sin la enfermedad. Ay, hay una película que es hermosísima que se llama Aún más bella y trata de una chava que acaba de terminar su tratamiento de cáncer de mama. Y es esta nueva etapa de cómo es ella sin la atención del cáncer. Es bien bonita, se la recomiendo, está en Cinépolis Click de renta, no sé si está en YouTube o en Drive, en Google Play o en iTunes, pero en Cinépolis Click sí está. Es preciosa y justo estas agendas escondidas que se le llaman en metafísica y en terapia son muy fuertes. En Theta Healing también vamos preguntando en el profundo indagamiento es ¿qué te pasaría si estás saludable? Ciertamente ya no tienes la atención, a lo mejor ya no tienes la lana de los hijos o del marido, de los padres o del suegro, del tío, y entonces voy a tener que trabajar yo o voy a tener que hacerme yo responsable de tal o cual cosa o me voy a quedar solo o sola o ya no voy a saber quién soy. Es súper fuerte esto, súper fuerte. Yo en mi libro me acuerdo que puse un párrafo que me costó mucho trabajo escribir y decía, yo antes, porque ya no, afortunadamente porque lo concienticé, pero hacía esta reflexión y yo me di cuenta que yo a veces deseaba que me diera cáncer, porque tengo mucha presión, muchos compromisos, tengo la familia, el dinero, y entonces casi como que se venía esa idea y decía, pues no está tan mal, así ya nadie me juzgaría, me podría quedar en mi cama y tal. Y ¿sabes qué? Esto tiene mucha controversia. Los médicos tradicionales no creen en estas cosas y les llaman metafísica o lo que sea, pero cada vez se ha demostrado más que todos estos pensamientos tienen una injerencia brutal en nuestra fisiología y nuestro inconsciente siempre nos está escuchando y nuestro cuerpo pues no nos va a llevar a un lugar donde conscientemente con toda nuestra fuerza no queremos ir o sí queremos ir. Entonces, esta parte para mí es fundamental, que si bien creemos que puede o no tener un efecto, nadie te va a decir que ese tipo de emociones o pensamientos son sanos. Entonces habría que pensar de dónde vienen, ¿no? No es asustarnos, híjole, yo lo he pensado, seguramente por eso me dio. No se trata de si sí es así 100% no, pero ¿qué podemos aprender de pensar si sí fuera cierto eso?
Y igual, ¿para qué quieres pasar tu tiempo pensando en esas cosas? Claro. Entonces, este viaje de la salud es bien interesante porque pensamos que a veces solamente está en manos de nuestros médicos, que nos den medicamentos, que nos digan qué hacer. Realmente el bienestar, Cris, está en nuestras manos, es nuestra responsabilidad. Aunque a los 3 años de edad nos llevaron al médico y le dijeron, él es el que te va a curar cuando te enfermas, crecer con esa idea de que el médico es el responsable de tu salud nos tiene como nos tiene, porque entonces creemos que no tenemos cosas que hacer. Cuando te dicen duerme bien, haz ejercicio, come bien o arregla tus relaciones interpersonales, no creemos que eso tiene una influencia en nuestra salud, porque ahí está el doctor que me va a decir cuando yo me enferme, ¿no? Entonces, para mí esta parte es bien bonita porque empiezas a descubrir que hay mucho que aprender y es un viaje que al mismo tiempo que aprendes cosas técnicas, porque hay que aprender a hacer cosas que no sabíamos, también es un viaje espiritual, es un viaje de amor, es un viaje de autoconocimiento y es un viaje de autointrospección que a través del amor y de la curiosidad, pues salen cosas muy bonitas. Y entonces te das cuenta que tu comer sano a lo mejor ya no se vuelve un tema de me voy a aguantar, me voy a sacrificar, sino me voy a celebrar, me voy a empoderar, voy a hacerlo como una práctica espiritual, emocional para enaltecer. Si tienes muy, muy dañada tu relación con el dinero, puedes empezar a decir, ¿sabes qué? Voy a sanar mi relación con el dinero por mi salud y lo ves como un viaje de espiritualidad, de emociones, de cosas que tú quieres afirmar en tu vida. Y eso pasa con cualquier otro de los hábitos del estilo de vida. Híjole, y además es que sí es un compromiso de ti contigo mismo. Yo soy también una promotora de vivir el presente, sí, ok, el YOLO en esta parte de disfrutar, del goce, de vitalidad que decías hace rato, pero también de prever para nuestro futuro, es decir, no nada más en cuanto a lana, que sí es muy importante tener más o menos un esquema, a lo mejor ahorros, un seguro para el retiro, investigar si te puedes jubilar o no te puedes jubilar con esto del cambio del seguro social en el 97, etcétera, pero también en nuestros hábitos actuales. Y entonces, cuando empezamos a notar el proceso de envejecimiento, nos empieza a hacer como tin, 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 de ya me tengo que cuidar, ¿no? Que es cuando ya no empezamos a tolerar ciertos alimentos y nos enfermamos. Y no, pues no los quiero decir cuando empiezan las arrugas o las canas o que la flacidez llega a nuestro cuerpo, etcétera. Nos empezamos a asustar. Y entonces yo creo que reaccionamos desde este miedo de envejecer y no desde voy a amarme como soy. Y en este podcast también hablamos mucho de normalizar el envejecimiento y el envejecer y vernos con mucho amor y con mucha compasión y con mucho cariño a través de nuestros cambios y nuestras diferentes etapas de la vida, que no estoy diciendo que sea fácil, no, yo me he peleado mucho con mis canas, es algo que me ha causado conflicto. Acabo de pasar, como lo escucharon en el podcast pasado, por una etapa de malestar estomacal, del estrés, de todo lo generado con el COVID. No, no somos infalibles, no somos infalibles. Pero creo que sí tenemos la posibilidad de generar conciencia y de estar conscientes y de actuar con base en esta conciencia, ¿no? Me gustaría dejarte con una reflexión que yo me puse a estudiar mucho cuando empecé a hacer hice todo el estudio de cómo funcionan los hábitos, la antropología de los hábitos, la anatomía de los hábitos. Y hay un autor muy elocuente que se llama James Clear que habla sobre los hábitos que se mantienen son los que están realmente en congruencia con la identidad, con la historia que te cuentas de ti mismo. Y en ese sentido, yo te escucho hablar y en esa explicación hay una historia que tú cuentas de quién es Cris y quién es en este momento y quién quiere ser en el futuro. Todos estamos haciendo esa historia todos los días. Y entonces lo que es muy bonito en este viaje de amor precisamente es que si bien somos lo que somos, todavía no somos lo que podemos ser. Y eso aplica para cualquier cosa. Eso es una libertad increíble, porque si bien, aunque tu mamá y tu papá y tus amigos te vean de cierta manera, si a ti quieres cambiar esa historia, sí lo puedes hacer. Y entonces yo me di cuenta que en mi vida empecé a cambiar muchos de mis hábitos simplemente porque empecé a cambiar la historia que me contaba de mí mismo. Y en vez de contarme la historia de que yo soy alguien que no le gusta levantarse temprano en la mañana, dije, yo soy deportista y me gusta ir a correr, por ejemplo. Y entonces cuando pasaron ciertos días, ya era más fácil mantener ese hábito de ir a correr en la mañana porque mi historia la empecé a cambiar. Entonces esto es un viaje muy padre,
que no siempre te dicen que puedes hacer.